¿Qué onda, Mara? Bienvenidos a la teoría de la anécdota, donde le damos sentido a todas las circunstancias de nuestra vida, a lo bueno, a lo malo, hasta le agregamos un poquito de ficción. Es momento de que bajes la tensión, abras tu cerveza y te unes a esta tertulia con mis invitados y conmigo. Démosle. ¿Qué onda, Mara? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de la teoría de la anécdota. Espero que la están pasando muy bien, que estén teniendo un día bonito. Y si no, pues relájense. Si ya están en su casa, pueden abrir una cerveza, pueden tomar agua, echarse un cafecito. Hoy tengo un capítulo muy especial. Aparte de todos los invitados que he tenido, pues este creo que es un poco más emotivo porque tengo a mi lado a mi mamá, Emilia de Girón. Un aplauso. Hola, mami. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está, mami? Nerviosa. Nerviosa, pero bien. Pero bien, ok. Bueno, como le decía, un capítulo especial porque quería que mi mamá estuviera en para hablar un tema en específico. Ya que estamos en el mes de octubre, y es un mes como bien conmemorativo por el tema del cáncer, y creo que el cáncer de mama es el que con el que más se lucha, se hacen todo este tipo de movimientos, y creo que una de las personas más indicadas para hablar sobre este tema pues es mi mamá. Mi mamá padeció de esta enfermedad hace muchos años, pero quisiera que ella nos contara su historia. Pero primero, Mila, así le decimos, la niña Mili, niña Emi, le decían donde ella trabajaba antes. Primero quiero saber de usted, ¿quién es Emilia de Girón? Bueno, tengo ya 67 años. Cipota. Con 4 hijos, sí, muy cipota. Con 4 hijos, ya. Vividos, troteados. Bien troteados, porque de verdad que son 67 años bien campaneados, decía mi mamá. Pero que me han dejado mucha enseñanza, mucho un camino que he recorrido en donde he aprendido mucho. Ok, es la menor de ¿cuántas hermanas son? Somos cuatro hermanas y soy la menor. La más chiquita, igual que yo. La más chiquita. ¿Pero cuántas son en total? 4. Somos 4, la mayor tiene 80. Saluda a mi tía Ana, a mi tía Miriam. La segunda tiene 78. Saluda a mi tía Miriam, hasta Australia. Y 71 mi otra hermana. La Conchi, mi tía Conchi, un abrazo. Espero vengan pronto a visitarnos. Y yo con 67. Y mi mamá, que es la más chiquita. Sí. Bueno, creo que compartimos eso porque yo soy el más chiquito de los 4 hermanos, de los 4 hijos de mi mamá, y soy el más chiquito y compartimos eso. Mi mamá, bueno, ustedes están en una comunidad Nueva Alianza, ¿verdad? Sí, estoy en una comunidad católica, Nueva Alianza. Ya tengo 22 años de estar ahí. Lo que tengo de haberme enfermado. Tengo exactamente los mismos años. Ok. De haber comenzado en esa comunidad, que fue la que me acompañó y me ayudó a superar todo este proceso del cáncer, a saber vivirlo, a conocer mi enfermedad, a aceptarme de nuevo, porque ya uno ya no queda igual. Y pues me ha hecho otra nueva persona. Okay. A través de Dios, a través de la comunidad. Ok. Quizás, bueno, ya vamos a meternos como en el tema de la enfermedad. Bien mencionaba que estaba en la comunidad y conoce a Dios, pero ¿fue después de la enfermedad o fue justamente antes? ¿O No, mediante atravesaba la enfermedad? No, fue 5 meses antes de que me diagnosticaran cáncer. Yo hice un retiro ahí, donde yo no conocía absolutamente nada de lo que era religión. Y pues hice el retiro y ya, me olvidé. Pero a los 5 meses de eso
me diagnosticaron cáncer de mama grado 4. Y pues sí, fue algo muy duro. ¿Y cómo vivió ese, o sea, cómo empieza el proceso para darse cuenta que usted tiene cáncer? Bueno, fue una noche que sentí como un pellizcón en mi pecho. Y me toqué y me pude sentir una pelotita pequeñita como del tamaño de un alce. Y por eso fui al médico. El médico me dijo que probablemente era un quiste. Ya me habían quitado uno anteriormente y me había salido benigno. Entonces me lo quitaron. Pero a la semana que me dieron la respuesta de biopsia, pues salió que era un cáncer del más invasivo y del más agresivo. Y pues el médico me dijo, tienes que correr donde un oncólogo porque estás en peligro. Ok. ¿Y cómo absorbe ese golpe o sea, el primer momento me imagino que varias gente se va a lograr identificar, o sea, o alguien que haya padecido de esto, ese momento en el que le dice, no sé si usted ya iba, obviamente por haberle hecho el examen, como que va como sugestionada pensando, espero que no sea, o pensaba o estaba como que segura que tenía cáncer, o de verdad la agarró como sorpresa a ver que le digan, tienes esta enfermedad. No, la verdad es que yo lo intuía porque meses antes había tenido un sueño en donde yo llegaba a un lugar como a una oficina, me daban un papel y me lo sellaban y en ese sello decía maligno. Entonces a mí se me quedó ese sueño. Y cuando fui al médico, pues cuando la secretaria del médico me llamó para decirme, el médico quiere hablar con usted, entonces fue como si se me encendió el foco y dije, bueno. ¿Y se acordó del sueño en ese momento? Me acordé del sueño y dije, ya, estoy enfermo. Pero no sabía qué tanto. Qué tan grave. Qué tan grave era, porque era grado 4. Y como repito, era un cáncer del más agresivo y del más invasivo, porque en una semana me creció de lo que era una semilla de nance a como una guayabita. Entonces, y sí, a la siguiente semana me volvieron a operar y ya fue que me extirparon mi pecho y ya comencé con mis tratamientos de quimioterapia y luego radiación. Ok. Cuando en el momento en que usted recibe la noticia, me imagino que un impacto, ¿qué es lo primero? O sea, lo primerito, que al momento el doctor le dice, tiene cáncer, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿O te quedas en blanco? Sí, definitivamente que uno se quede en blanco y siente como que la tierra se lo traga. Se lo traga, no sabe qué pensar, me voy a morir o qué. Mi hijo mayor iba conmigo y pues él solo me vio y me abrazó y ahí dijimos todo, ¿verdad? Con ese abrazo dijimos todo. Y sí, fue impactante para mí, fue impactante porque yo tenía 45 años y yo dije, bueno, voy a morir joven. Voy a morir joven y la verdad es que pues no había hecho mucho, ¿verdad? Me imagino que pasa toda tu vida, toda su vida enfrente, sí. Todo lo que hizo, lo que no hizo. Al momento de que ya empieza el proceso, imagino que eran las quimioterapias, no sé si hay algo, un tratamiento preámbulo a eso, o directamente, ¿cómo se vive el tema de la quimioterapia? Bueno, como bien dije, el médico me dijo, tienes que correr donde un oncólogo. Pues ya me habían extirpado el tumor,
pero había quedado ahí, ¿verdad? Ujú. Y cuando llego donde el oncólogo, me extirpan mi pecho y luego me dice, tienes que ir a un médico a que te dé el tratamiento de quimioterapia. Ujú. Pero a todo esto ya nosotros habíamos gastado mucho dinero y realmente los tratamientos de quimioterapia son sumamente caros y no teníamos, o sea, como los recursos como para enfrentar ese gasto. Y de esas cosas que el Señor pone uno en la vida, pues el doctor que me operó y me extirpó el pecho, el doctor Guerra, él me dice, yo trabajo en el Instituto del Cáncer y yo te puedo referir ahí y te puedo pues conseguir un médico, oncólogo y que el que te dé el tratamiento. Así es como llego al Instituto del Cáncer y ahí me empezaron a dar el tratamiento, ¿verdad? ¿Qué era lo que más la motivaba en esos momentos? Me imagino que eran momentos bien difíciles en cada quimioterapia, pero había algo que la movía, que era lo que más le daba esas fuerzas. Bueno, en el momento que el doctor que me dio el tratamiento de quimioterapia me hace ver pues que el tratamiento que me iba a dar no era para curarme, ¿verdad? Sino que era para que yo pasara Para alargar tiempo. Sí, para que me alargara tal vez 1 o 2 años sin dolor y que llevara una vida pues buena pues a través de ese tratamiento, pero no me iba a curar. Okay. Y o sea, ya sabiendo uno que va a morir pues, pero por eso se llama la lucha contra el cáncer, porque es una lucha emocional, psicológica, que uno se levanta pensando en eso y tiene que mantener el actitud positiva. Y a mí quien me motivaba a vivir y a seguir luchando eran mis hijos. Sobre todo mi hijo más pequeño, que tenía 6 años. Yo. Los otros estaban ya adolescentes y de alguna manera yo sabía que ellos podían pues salir adelante, porque el mayor ya tenía 21 años y el otro tenía 19 y el otro tenía como 17, entonces y bueno. Ok, sí, yo creo que al momento para una mamá que está pasando como este tipo de enfermedad, y entiendo que el doctor le dijo que eran 6 meses, ¿verdad? de vida, lo que le había dado más o menos para... No, me dijo que iba como un año. Y porque Y yo le pregunté, o sea, ¿qué chance tengo? Y me dijo, bueno, démosle un año. Pero te vas a poner tratamiento. Y le dije, bueno, sí, démosle ya. O sea, al mal paso hay que darle prisa. Y se comenzó a ponerse el tratamiento. Me comencé a poner el tratamiento. Y pues eso es... Sí. Ahora yo creo que ya es menos. Yo veo que la gente no tiene muchos síntomas. Pues la tecnología ha avanzado, la medicina y todo, pero hace 22 años yo digo que era pues... Sí, más difícil. Incluso, bueno, no sé, pero el tema de la... Porque yo creo que hay un tema también como usted bien dice, la lucha contra el cáncer, además de la enfermedad, de que te va acabando, creo que es una lucha mental, emocional, sí. De autoestima, creo yo, incluso para la mujer creo que pasa momentos bien difíciles por tema de la caída de pelo, incluso el tema sí. de que te quiten el pecho, creo que también es un tema que puede llegar a afectar el autoestima, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sobrellevó eso? Me imagino que fue un momento algo muy duro. Sí, fue en la primera quimioterapia que me pusieron, se me empezó a caer el pelo, ¿verdad? Y al siguiente día que yo me fui a bañar, me puse mi champú y comienzo a masajearme en mi cabeza, pero los mechones de pelo comienzan a caer. Y fue
terrible, pues fue terrible porque, y me recuerdo que ya para ese tiempo ya la venda que me habían dejado de la herida que me habían quitado el pecho, se me despegó, porque era una venda que me habían puesto, que el doctor me dijo, no te la vayas a tocar, no vayas a tratar de quitártela, porque es un pegamento bien fuerte que está en la piel, entonces él solito se te va a ir cayendo con todos los baños que te vas dando. Pero ese día se me despegó y fueron dos cosas a la vez, porque se me caían los mechones de pelo y me quedaban los pedazos así, o sea, en los huecos en la cabeza, y se me cayó todo lo que era la venda que me habían dejado como un chaleco. Y fue como la doble impresión desde el pelo y de ver el... Y sí, o sea, pude ver, o sea, yo estaba bien delgada por la enfermedad y verme así, o sea, sin pelo, sin un pecho, con una herida. Fue bien impactante para mí. Yo no volví a verme al espejo, no volví a verme al espejo, ¿verdad? Yo me arreglaba, me vestí y todo, pero sin verme al espejo, porque me quedó esa impresión tan tremenda de que parecía no sé, no parecía yo, ¿verdad? Era algo impactante de verme así. Pero bueno, como les digo, yo recuerdo que fui a un retiro. Les cuento que fui a ese retiro 5 meses antes de mi enfermedad. Y unas señoras vinieron a orar por mí de esa comunidad Nueva Alianza. Y me invitan de nuevo y me dicen, vaya, así cuando ya se sienta mejor, vaya a la comunidad, vaya a nuestras asambleas. Y ese proceso del pelo y sobre todo porque el pelo creció, pues, pero el pecho no creció. Sí. Entonces, recuerdo que llegó alguien a dar una charla acerca de cómo quererse uno, tal y cual es. Y entonces él decía que uno se pusiera frente al espejo y se viera como era, que valorara su cuerpo, sus ojos, sus manos, todo así, tal y cual era. Y yo comencé a hacer así los ejercicios. Y así fue como, pues, poco a poco me fui aceptando de nuevo. Y ahora, pues, ahora sé que no soy un pecho, pues, sí. que soy algo mucho más que eso. Claro, una excelente mamá para empezar. Vamos a dar un pequeño corte. Para si quieren seguir escuchando el podcast, pues ahorita se pueden dar una pausa o simplemente le dan seguir y ya regresamos. Y seguimos después de este gran corte comercial. Nos tratamos un montón, tenemos unos pequeños problemas técnicos. Pero bueno, aquí estamos, seguimos con la segunda parte. Bueno, ya hablamos de que mi mamá padeció de cáncer, de mama, lo difícil que fue el tema de las quimioterapias, el trabajo como emocional y de autoestima que también y psicológico que puede llegar a suceder con este tipo de enfermedad, que por eso se le llama lucha contra el cáncer. Y hablábamos de que una de sus motivaciones más grandes era yo y mis hermanos. Yo creo, bueno, me parece muy interesante también el tema de cómo funciona el para qué vivir, ¿verdad? Y el para qué querer seguir luchando, porque yo creo que el amor de madre de entrada te da un plus para decir, no, es que tengo que seguir viviendo por mi hijo, porque tengo que terminar esto, o si no tienes hijos, pues las metas que tienes, los sueños, que tengas quizás como una meta muy fuerte o algo que te motive una motivación a seguir viviendo, porque eso es lo que te va a dar como que estás en un hoyo y esa motivación va a ser como esa soga, ¿verdad? Quiero salir. Y esa soga va a ser tan dura y tan fuerte, va a resistir tanto como tan fuerte sea tu motivación, ¿verdad? Y tu ganas de seguir viviendo. Y pues yo creo que un hijo o un ser pequeño como un niño de 6 años, pues
creo que era una motivación muy grande para usted. Claro. Yo recuerdo, una de las anécdotas que nuevamente comparto es que uno de los momentos más como que me enseñaron mucho, que fueron, que lo recuerdo siempre y es como un momento como duro pero triste, pero a la vez como cuando lo recuerdo también lo recuerdo con felicidad porque aprendí mucho de ese momento. Es que una vez yo me acuerdo que usted estaba enferma y estaba justamente aquí en esta donde estamos nosotros había un sofá, ¿verdad? Me acuerdo que mi papá me había llevado a comprar unas paletas. Y obviamente se había ausentado mucho, ¿verdad? Por lo mismo de estar tratando su enfermedad. Y recuerdo que veníamos con de comprar paletas. Y, mi papá compró un montón y yo me venía comiendo una paleta. Y cuando entré la vi a usted que estaba como con un camisón, ¿verdad? Y tenía, no sé, era Un aparato. un aparato. Un aparato que le dejan a uno para que le termine de sacar los líquidos. Ajá. De la operación. Ajá, y recuerdo que mi mamá estaba con eso. Pero obviamente yo, un niño de 6 años, no entendía muy bien, pero tengo muy bien ese recuerdo de que entro con mi paleta bien feliz y no sé, yo recuerdo que le dije como, mira, o sea, mi papá me compró unas paletas y yo estaba bien feliz con esas paletas. Y recuerdo que usted me sonrió y me dijo que bueno, dijo, no sé, me dijo algo como bonito, que bonito verte feliz o me dijo unas palabras, pero y yo me fui y seguí feliz con mi paleta, pero siempre que lo recuerdo, para mí fue como un momento que me enseñó mucho porque ahora que sé que estaba enferma, que no estaba pasando por los momentos más fáciles de su vida, a pesar de eso me sonrió, me dijo que bueno, que verme feliz, que ver a su hijo feliz con una paleta, que salió eso con una sonrisa a pesar de que estaba en un momento muy difícil, entonces para eso me marcó mucho y lo que hace que a usted le haya hecho una guerrera pues de enfrentar esa enfermedad por su hijo y bueno, por nosotros pues. Y que yo lo recuerdo como con dolor, con tristeza, al saber que era por eso, pero me enseñó mucho y a la vez también me da una felicidad de saber que mi mamá enfrentó eso hasta con una sonrisa. ¿En qué momento, bueno, se recuerda de que había un retiro? Empieza con la enfermedad, empieza a tratar la quimio. ¿En qué momento se recuerda de Dios? ¿O en qué momento dice, tengo que volver a la comunidad? Bueno, como yo ya había hecho el retiro hacía 5 meses y no me había vuelto a acordar, ¿verdad? Pero el día, exactamente el día que el médico me dice que tenía cáncer, ¿verdad? Ese día, obviamente no dormí toda la noche. Uh-huh. Y como en mi dormitorio hay un ventanal grande. Uh-huh. Entonces yo me senté en la orilla de la cama. Uh-huh. Y ahí pasé la noche. Pero me recordé de algo que me habían dicho en el retiro, ¿verdad? Uh-huh. Que Dios era mi solución a todo lo que, a todas mis situaciones, que Él me quería, que Él podía hacer algún milagro en mi vida. Uh-huh. Y entonces como anteriormente pues yo no era una mujer religiosa, ni mucho menos no creía tanto en esas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Pero viendo al cielo y recordándome de todo lo que me habían dicho en ese retiro, yo viendo al cielo le digo a Dios, bueno, Señor, si realmente tú eres tan poderoso y tan grande, ayúdame a salir de esto. Yo lo único que te pido es que me des chance, que me des licencia, hasta que mi hijo que tiene 6 años pueda valerse por sí mismo. Y eso sí lo recuerdo, y yo le dije, si eso pasa, o sea, yo te prometo que yo voy a servirte, que esto lo que me está pasando, que le sirva a otros. Y así ha sido. Gracias a Dios, o sea, pasaron los años y yo me fui recuperando, siempre en la comunidad y tratando de ayudar a las personas, uh-huh, pues que están pasando situaciones igual que las que yo pasé. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Qué bonito porque yo siempre he dicho aquí en el podcast que es como necesario
esos momentos de sentarse en su cama, de sentarse con uno mismo y empezar a hablar con Dios o con uno mismo, ¿vea? Y decir que en eso estoy parado, en hacer una recapitulación de lo que estoy sufriendo, de lo que estoy viviendo, o incluso de las cosas buenas que estoy viviendo, y poner los pies sobre la tierra y ubicarte en el qué es lo que sigue, ¿vea? Y como lo decíamos, buscar esa inspiración en algo y querer seguir caminando. Eh, Le habían dado un año o dos para poder sobrellevar un cáncer grado 4, no tan fácil, pues. No tan fácil. Y ya pasaron 22 años y que a la vez pues estamos muy contentos de que esa licencia pues ha ido renovando cada año y que agradecemos sobre eso. Y yo creo que ese es un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que probablemente lo están pasando, probablemente ya llevan 1 o 2 años y todavía están con incertidumbre, pero ¿qué le quisiera decir a esas personas que ya pasaron por eso o que están sufriendo ahorita o les acaban de decir? ¿Qué quisiera decirle usted incluso a la Emilia de aquel momento, a la que estaba con miedo o que se quedó en blanco cuando el doctor le dijo está enferma? ¿Qué le quisiera decir usted ahorita a esa Emilia y qué le quisiera decir a las personas que están pasando por esto? Bueno, a Emilia de ese momento yo quisiera estar de frente y decirle que no tengas miedo porque, o sea, hay alguien superior a quien puedes recurrir y es el que te va a dar la fuerza para salir adelante de todo esto. Si es la voluntad de Él, o sea, vas a salir adelante y vas a tener una vida en abundancia. Porque en aquel entonces yo había pasado prácticamente todo mi matrimonio cuidando a mis hijos. Yo no pude realizarme como persona, como una profesional, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen todo eso, uno comienza a pensar un montón de cosas y yo decía, me voy a morir, y yo nunca hice algo profesionalmente, o sea, solo fui mamá y cuidar niños, pero el sentimiento de querer haber hecho algo por mí misma no lo había logrado. Y en ese momento yo pensé que mi vida ya había acabado, ya había terminado. Y realmente yo les quiero decir de que la vida allí comienza, allí comenzó mi vida. Claro, con esa lucha, con ese sufrir, pero de la mano de Dios, que me dio la fortaleza de seguir, porque yo recuerdo que en la tercera quimioterapia yo ya no quería ponérmela, porque era terrible, o sea, era la muerte, o sea, en vida, ¿verdad? Entonces yo había dicho, no, yo ya no me la pongo, mejor me muero, pero yo ya no quiero pasar por esto. Pero había algo por dentro que me hizo ir, ¿verdad? Y seguir hasta que terminé mis tratamientos. Entonces decirle a las personas, y aquí Emilia, no tengas miedo, que si tú te tomas de la mano de Dios, o sea, Él te va a dar la fuerza y te va a dar muchas cosas más de lo que siquiera has pensado, porque realmente después de mi enfermedad, después de todo eso, yo hasta conseguí trabajo y pude realizarme como persona, como profesional, hacer algo que yo siempre había soñado, lo logré, ¿verdad? Y pensando de que mi vida ya había terminado, pero realmente no, comenzó mi vida, claro, ¿verdad? Y viviendo con mis hijos, gozando de una nueva vida y ya una vida diferente, porque ya valoras la vida, valoras la vida y la gozas, ¿verdad? Hasta los momentos difíciles, los momentos de conflicto, los momentos de sufrimiento y todo, siempre uno dice, hay algo aquí que me va a dejar de enseñanza y hay que verlo, hay que gozarlo, hay que vivirlo, ¿verdad? No hay que huir de esos momentos. Sí, la verdad es que siempre los contrastes le dan un sabor distinto a las cosas, ¿verdad? O sea, necesitamos, incluso hasta a veces nos sentimos muertos en vida porque no estamos haciendo nada, hasta que llega un punto en el que te ves forzado a actuar
y cuando ya empezás a actuar y de la nada ves un fruto sobre eso, regresás y decís, suela, por algo me pasó esto, por algo empecé a caminar, y que fue su caso, o sea, se enfermó, bueno, algo que no se le decía a nadie, pues no tenés que enfermarte para empezar tu vida, pero si es tu caso en el que te tocó una enfermedad tan difícil, pues puede ser un buen momento para justamente recapitular y decir, no he hecho ciertas cosas, entonces voy a aprovechar y este va a ser un nuevo empujón en mi vida, o sea, las cosas se me han pintado de negro ahorita, ahora que está todo el lienzo de negro, pues sobre este puedo pintar algo distinto, ¿verdad? Entonces, gracias por compartirnos un poquito de su historia sobre el cáncer. Yo sé que es una historia mucho más larga. Y bueno, para aquellas personas que ahorita les acaban de decir o están sufriendo, o para las familiares que tienen una persona con cáncer, ¿qué les quisiera decir directamente? Bueno, pues que no pierdan las esperanzas. Mi madre siempre decía, la esperanza es la última que se pierde, ¿verdad? Y ánimo, agarrarse de la mano de Dios. Él siempre pone personas tan hermosas al lado de uno y que le ayudan a pasar estos momentos. Y quiero contar aquí una anécdota que yo siempre la recuerdo, y era ahí en el hospital del Instituto del Cáncer. Las dos enfermeras que me atendían, me ponían la quimioterapia, eran dos señoritas muy jóvenes. Solo recuerdo el apellido de una de ellas, que era de apellido Chávez, y yo recuerdo que ellas porque cuando me ponían la aguja, porque no me ponían catéter, era directo en la vena, y inmediatamente yo comenzaba a vomitar y comenzaban los síntomas. Y yo recuerdo que ellas, las dos, hacían como una comedia y comenzaban a bailar, a cantarme para que yo me distrajera. Y después yo, recapitulando mi vida, digo yo, qué personas más hermosas que hacen un trabajo tan lindo, porque tratan de distraer a la persona que está pasando ese momento tan difícil, porque a veces en medio del vómito me hacían reír de lo que ellas hacían, ellas bailaban y todo, con tal de que yo me distrajera y no me decayera con tanto náusea, ¿verdad? Así es que yo le agradezco siempre a Dios por estas dos mujeres que quisieran volverlas a encontrar y volverles a decir gracias, ¿verdad? Siempre el Dios le pone personas tan hermosas. Y bueno, mi comunidad, como les digo, me acompañó todo ese tiempo, y con la ayuda de Dios también, ¿verdad? Así es que ánimo. Yo quisiera decir a las personas que les han dicho esa mala noticia, que realmente dentro de esa mala noticia hay una gran cosa, hay una gran bendición. Si uno lo busca, ya Dios dice, de lo malo siempre saca algo bueno, ¿verdad? Y ánimo. Ok. Sí, ánimo. Para ti que estás pasando un momento duro, triste, pues vívelo, siéntelo, pero trata de rodearte de las personas que te quieren, de las personas que aprecias. Busca ayuda. A veces estar solo es bueno, pero también necesitamos apoyo de otras personas. Dejémonos ayudar y tratemos de encontrar ese motivo, el por qué vivir en el día a día, estés enfermo o no. Busca esa motivación, esa chispita que necesitas en tu vida, buscarla y no te canses de hacerlo. Gracias, mami, por acompañarme. De verdad que es muy bonito para mí tenerla aquí, y gracias por compartir esto. Y bueno, lo esperamos para un próximo capítulo. Denle en compartir, denle en like. Gracias por el apoyo. De verdad que he recibido varios descargas, varias compartir. Entonces le pueden dar like a la página en Facebook, en Instagram y en YouTube, y en Spotify. Así que si les gustó lo pueden compartir, y pues recuerda que no estás solo, que no estás sola. Y bueno, nos vemos a la próxima. Chao, chao, chao. ¡Chao! Bueno, Mara, esto fue todo por hoy. Los espero la próxima semana
o mañana o pasado cuando ustedes tengan la gana de escucharme. Los espero con un monólogo o con algún invitado especial. Nos vemos pronto.